Hola. Esta clase es la clase que te voy a explicar todo lo que tenga que ver con difusión y con presión osmótica. Así que prestame atención bien porque te voy a dar toda la teoría como para que puedas resolver los ejercicios. Yo lo voy a resolver a los de la guía como para que tengas ya una base. Vamos a arrancar primero entendiendo que si yo pongo, vamos a hablar de lo que es difusión. Si yo tengo un líquido, ponele que tenés agua en un recipiente, y vos tirás una gota de tinta, ¿sí?, adentro de ese recipiente de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Esa gota de tinta se va a difundir por todo el líquido, ¿sí? Entonces, difusión es un fenómeno de transporte de soluto desde una solución más concentrada a una solución más diluida. Desde una solución concentrada a una solución diluida. Por lo general, los ejercicios te dicen, suponete que tenés dos recipientes, los dos recipientes van a estar unidos por un canito, y acá tenemos una membrana, ¿sí? Membrana. Suponete que tenés una solución 1 y una solución 2, y la concentración de la solución 1 es mayor que la concentración de la solución 2, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar soluto a través de esa membrana, de la más concentrada a la más diluida. Bien, lo que vamos a ver ahora es lo que es el flujo difusivo. Flujo difusivo. En un ejercicio vas a ver que te van a preguntar la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el flujo difusivo es la masa que pasa de soluto por tiempo. ¿Sí? Es como si fuera una velocidad, pero nada más que la tenés en gramos sobre segundos. ¿Está? En gramos, en kilogramos, en microgramos, cualquier unidad que tenga masa de tiempo, eso es flujo. ¿Está? También puede estar en mol de soluto por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos lo que sería el flujo difusivo. Por otro lado, está lo que se llama la densidad de flujo. La densidad de flujo va a ser el flujo dividido el área que tenga la membrana o los poros de la membrana, ¿sí? Entonces vos lo vas a encontrar, flujo sobre área te va a dar densidad, que lo vas a escribir con el simbolito de flujo y con barras de módulo. Obviamente que las unidades de densidad van a ser masa de soluto sobre tiempo multiplicado por unidades de área. Por ejemplo, suponete gramos sobre centímetros cuadrados por segundo. Eso sería densidad de flujo. Lo siguiente que te van a enseñar tiene que ver con la ley de Fick. Ley de Fick, que te dice que el flujo difusivo va a ser igual a una constante D, que ahora vamos a ver qué es, multiplicado por el área que tenga la membrana, multiplicado por la variación de concentración, esto en módulo, nunca te puede dar negativo, dividido la longitud de la membrana o el espesor.
¿Está? Entonces, D va a ser el coeficiente de difusión. Veamos. ¿En qué unidades vamos a medir el coeficiente de difusión? Primero, si estamos midiendo flujo, en una constante, vos lo que tenés que hacer es dar vuelta las unidades. ¿Para qué? Para que si las podés simplificar, te termine quedando las unidades de flujo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener mol de soluto o gramos de soluto sobre segundos. Y acá tenemos, a ver, vamos a tener, me tiene que quedar mol. Acá tenemos mol por litro. Mol por litro, mira, tenemos el área, vamos a ver, área es A. Delta C es concentración. Y L es longitud. Longitud, ¿sí? También lo podés encontrar como E de espesor. Las unidades que se mide el coeficiente de difusión van a ser D, va a ser, por ejemplo, gramo o mol por metro cuadrado sobre segundos. Por ejemplo, puede ser gramo, kilogramo, mol, metro cuadrado, centímetro cuadrado sobre segundos, hora, cualquier unidad que tengas, esto es el flujo difusivo. Obviamente que si yo paso el área dividiendo, me va a quedar que el flujo difusivo sobre el área, esto le dijimos que es la densidad de flujo, va a ser igual a ¿qué? A la constante de difusión por la variación de concentración dividida la longitud o el espesor. A ver, yo lo puse abajo de concentración, pero también lo podemos estirar y que sea todo dividido. Lo otro que te preguntan, que te enseñan es lo que se llama permeabilidad. La permeabilidad, que la vas a simbolizar con la letra P, es igual a la densidad de flujo dividido la variación de concentración que tenés entre los dos sitios de las soluciones. La diferencia de concentración de las soluciones. Obviamente, que esto también te puede aparecer como flujo sobre área por diferencia de concentración. ¿En qué se mide la permeabilidad? Bueno, la permeabilidad se mide en metro sobre segundos. Bien, bueno, esta sería toda la teoría que tenés que saber sobre difusión. Ahora vamos a ver un poquitito la teoría sobre presión osmótica. Suponete que vos tenés dos soluciones separadas por una membrana
semipermeable tenemos una solución 1 y una solución número 2. Vamos a decir que la solución número 1 tiene una concentración mayor que la de la solución número 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Antes en difusión íbamos de soluto, de lo más concentrado a lo más diluido. Ahora tenemos que decir que va a pasar a través de la membrana solvente, va a pasar solvente desde la solución más diluida a la solución más concentrada. Entonces, el fenómeno de transporte es de solvente desde la solución más diluida a la solución más concentrada. Ahora, en ese pasaje de solvente lo que se genera es una presión, ¿sí? Esa presión la vamos a llamar presión osmótica. Que va a ser igual a una unidad de concentración de soluciones que se llama osmolaridad. Ahora ya vamos a ver qué es la osmolaridad. Multiplicada por la constante de los gases, por R, multiplicado por la temperatura. Y R va a ser 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, y esta la vamos a utilizar si queremos sacar la presión osmótica en atmósferas. También R, ya te lo voy adelantando, es 8,314 Joule sobre Kelvin por mol. Esto es, si vos querés expresar la presión osmótica en pascales. ¿Sí? Eso es si vos lo querés expresar en pascales. Bien, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad, como unidad, va a ser igual a la molaridad multiplicado por un coeficiente. Ese coeficiente recibe el nombre de coeficiente de Van Hoff. Coeficiente de Van Hoff. A ver, hay una formulita teórica para poder sacar el coeficiente de Van Hoff. Eso no te lo enseñan, yo te comento que existe, pero ¿cómo sacás el coeficiente? Viste que nosotros vimos en soluciones, vimos la parte de disociación e ionización. Por ejemplo, si teníamos cloruro de sodio y lo colocábamos en agua, esto me formaba sodio más cloruro. Bueno, ¿qué es el coeficiente de Van Hoff? El coeficiente va a ser la cantidad de cargas que tengas, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, el I del cloruro de sodio va a ser igual a 2. ¿Sí? Hay un ejercicio en el cual hay un I que vale 3. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que la glucosa, la sacarosa, como no son compuestos iónicos y son moléculas que no se ionizan como un ácido, entonces van a tener un I igual a 1. Por lo tanto, para la glucosa y para la sacarosa, la osmolaridad va a ser igual a la molaridad.
Pero esto solamente es para la glucosa y la sacarosa. Bien, lo último que queda por explicarte es lo siguiente. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque aparece en varios ejercicios sin que te lo estén diciendo. ¿Qué es esto que te voy a explicar? ¿Cuándo se detiene el pasaje de solvente de un lado de la solución a otra? Y cuando iguala la presión, la diferencia de presión osmótica iguala a la presión hidrostática. Entonces, suponete que vos tenés dos soluciones, de nuevo. Dos soluciones. Supongamos que tenés una solución 1 y una solución número 2. ¿Qué es lo que ocurre? Pasa solvente, ¿por qué? Porque la solución 1 tiene menor concentración que la solución número 2. Va a empezar a disminuir el volumen de la solución 1 y va a aumentar el volumen de la solución 2. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar pasando que vamos a tener una solución 1 y una solución 2. Esto va a ser inicial y esto va a ser final. Acá va a haber una diferencia de altura, una delta H. Entonces, te dije que el solvente no pasa más solvente si la presión osmótica es igual a la presión hidrostática. Por lo tanto, presión osmótica va a ser igual a la osmolaridad multiplicado por R por T igual a la densidad del líquido por G por la diferencia de altura. Y ahí tenés todo lo que tiene que ver con osmolaridad. Yo te lo comento. ¿Qué es la ósmosis inversa? Ósmosis inversa. No hay ejercicios, pero a veces han tomado algún verdadero o falso para ver si lo entendían o no. Ósmosis inversa es hacer pasar solvente, o sea, vos tenés dos recipientes. Tenés una solución 1 y una solución número 2. Dijimos que la solución número 1 tiene una concentración menor que la solución número 2. Es hacer pasar aplicando una presión solvente al revés, ¿sí? Esto se usa mucho, ¿sabes para qué? Para extraer agua potable del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan todo el agua al agua marina y lo que obtenemos es una solución, obtenemos agua potable, ¿sí? Bien, esto sería toda la teoría de difusión y ósmosis. Vamos a empezar a resolver algunos ejercicios que tenemos acá. Dice, la densidad de flujo a través de una membrana de 2 nanómetros de espesor es 2,1 por 10 a la menos 7 mol sobre centímetro cuadrado. Calcular el coeficiente de difusión si la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana es de 50 mol sobre centímetro cúbico.
Por lo tanto, tenemos la densidad de flujo. La densidad de flujo dijimos que es 2,1 por 10 a la menos 7, 2,1 por 10 a la menos 7 mol sobre centímetro cuadrado sobre segundos, centímetro cuadrado por segundo. Me dicen que, la membrana tiene un espesor o una longitud, lo voy a simbolizar con la letra E, de 2 nanómetros. Ahora vamos a ver qué es un nanómetro. Y la diferencia de concentración son 50 mol sobre centímetro cúbico. Esto no es molaridad, es cantidad de mol por cada centímetro cúbico. Lo que nos pide hallar es el valor de D. Bueno, ese sería el ejercicio número 1, los datos y la incógnita. Primero, un nanómetro va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Fíjate que estamos trabajando con centímetro cúbico y con centímetro cuadrado. Por lo tanto, lo voy a pasar a centímetros. Es decir, voy a multiplicar por 100 centímetros y voy a dividir por un metro. Metro con metro se me va y esto me va a terminar dando 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Y esto sería el espesor o la longitud, ¿ok? Habíamos dicho que por la ley de Fick, la densidad de flujo va a ser igual al coeficiente de difusión multiplicado por la variación de concentración dividido el espesor o la longitud. Como mi incógnita es el coeficiente de difusión, la densidad la voy a multiplicar por el espesor y lo voy a dividir por la variación de concentración. Y esto me va a dar el coeficiente de difusión. La densidad es, vamos a trazar una línea. Acordate, ¿por qué? Porque acá tenemos unidades que van a estar en el numerador y en el denominador. Así de esa manera podemos simplificarlo y no equivocarnos. 2,1 por 10 a la menos 7 mol dividido centímetro cuadrado por segundo. Lo voy a multiplicar por el espesor, que dijimos que es 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Y debajo vamos a colocar los 50 mol sobre centímetro cúbico. Bien. Mol con mol se me va. El centímetro cuadrado con el cubo se me va y me queda centímetro, que va a pasar arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2,1 por 10 a la menos 7 multiplicado por 1 por 10 a la menos 7 dividido 50. Esto nos va a terminar dando 2,1 por 10 a la menos 7 multiplicado por 1 por 10 a la menos 7 dividido 50 nos va a dar 4,2 por 10 a la menos 16 y veamos las unidades. Este centímetro pasa acá arriba, me queda centímetro cuadrado dividido segundos. Y ahí tenemos el coeficiente de difusión. Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Un osmómetro que contiene una solución acuosa de glucosa se sumerge en agua destilada. Ambos líquidos están separados por una membrana semipermeable pura, nivelados a la misma altura al comienzo de la experiencia y a la misma temperatura. Calcular la altura que alcanzará la columna del líquido en el tubo del osmómetro si la presión osmótica de la solución es de 3,48
por 10 a la menos 3 atmósferas. Pi, entonces va a ser 3,48 por 10 a la menos 3 atmósferas. Y la densidad del líquido va a ser igual a 1,2 por 10 a la... No, 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Lo que tenemos que calcular es la altura que alcanza el osmómetro, o sea, la altura de la presión hidrostática. Entonces, como te había explicado, cuando tenemos dos soluciones que están al mismo nivel, empieza a pasar solvente y asciende la columna. Esa diferencia de altura es la altura que te está pidiendo. El tema es el siguiente. Nosotros no podemos trabajar con atmósferas y gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos que trabajar en pascales y en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo vamos a multiplicar a la atmósfera por 101.300 pascales, que va a ser una atmósfera. Y recordad que para pasar de gramo sobre centímetro cúbico a kilogramo sobre metro cúbico, lo que va a haber que hacer es multiplicar por 1000 la densidad. O sea que esto va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Acá atmósfera con atmósfera se me va, y esto me va a terminar dando 101.300 multiplicado por 3.48 por 10 a la menos 3, 352,5 pascales. Bien, ahora, sabemos que cuando el líquido se detiene, la presión osmótica es igual a la presión hidrostática. O sea que la presión osmótica va a ser igual a la densidad del líquido por G por la altura. Y por el valor de G, que recordad que es en metros sobre segundo al cuadrado, hice que pases todo esto a pascales. ¿Está? Porque estamos dentro del sistema MKS o sistema internacional. ¿Ok? Entonces, me va a quedar 1200 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por la altura, y todo eso va a ser igual a 352,5 pascales. Entonces, la altura va a ser igual a 352,5 pascales dividido 12.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, dividido metro cúbico. Y acordate que pascal es newton sobre metro cuadrado. O sea que newton con newton se me va, este cubo con el cuadrado se me va, y me va a terminar quedando todo en metros. O sea que la altura va a ser 352,52 dividido 12.000. Esto me da 0,029 4 metros, o sea, 29 milímetros o 2,9 centímetros. Ese es el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3, yo no te expliqué la teoría porque esto ya lo sabes de química. Esto es mezcla de gases. ¿Y acá qué están usando? Acá están por usar la formulica
esa de fracción molar por la presión total te da la presión parcial. ¿Sí? Es lo que vos ya viste en química en mezcla de gases. O sea, te dicen que tenés 0,34 mol, 0,34 mol de dióxido de carbono, 0,76 mol de nitrógeno 2 y te dice que la presión total es 0,23 atmósferas. Entonces, lo primero que había que hacer era sumar, y esto te va a dar 1,10 mol totales. La fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual a 0,34 mol dividido 1,10 mol. La fracción molar del nitrógeno 2 va a ser igual a 0,76 mol dividido 1,10 mol. Y esto nos va a terminar dando 0,34 dividido 1,1, 0,309. 0,309 y esto otro 0,76 dividido 1,1, 0,691. Luego, la presión parcial del dióxido de carbono va a ser igual a la fracción molar del dióxido de carbono multiplicado por la presión total. 0,309 multiplicado por 0,23 atmósferas, esto nos va a dar 0,309 por 0,23, 0,0711 atmósferas. Y la presión parcial del nitrógeno 2 va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno 2 por la presión total. Y esto sería 0,691 por 0,23 atmósferas. Y esto nos va a dar 0,691 por 0,23, 0,159 atmósferas. Bien, ese es el ejercicio número 3. Vamos a arrancar con los ejercicios que no están resueltos ahí. O sea, con los ejercicios que solamente te dan los resultados. Así que vamos con el número 4 y el primero de los que te dan los resultados y no están desarrollados. ¿Qué es el siguiente? Se tiene una membrana. Si una membrana tiene un coeficiente de permeabilidad, la permeabilidad entonces va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6 centímetros sobre segundos. Calcular la velocidad del glicerol, calcular la velocidad, y recordad que velocidad para nosotros es flujo, ¿sí? Flujo difusivo. En un área de 10 a la menos 4 decímetros al cuadrado, área es igual a 10 a la menos 4 decímetros al cuadrado, si la diferencia de concentración entre ambas caras de la membrana es 10 a la menos 2 mol sobre litro. La concentración es 10 a la menos 2 mol sobre litro. Bueno, el ejercicio en sí es aplicar la formulita de permeabilidad, que te dice, como tenés que hallar el flujo, recordá que va a ser el flujo dividido la diferencia de concentración multiplicado por el área. Por lo tanto, el flujo va a ser igual a la permeabilidad por la diferencia de concentración por el área. Ahora, la historia es
La historia pasa por las unidades. ¿Por qué? Porque recordad que litro es decímetro cúbico. Decímetro cuadrado y acá tenés centímetro. Entonces, yo lo que haría sería pasar los centímetros a decímetros. ¿Ok? Entonces, flujo va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 centímetros sobre segundos. Esto lo puedo hacer en la misma fórmula, no hay problema, ¿eh? O sea, voy a decir que un decímetro va a ser 10 centímetros. Luego lo voy a multiplicar por la diferencia de concentración, que son 10 a la menos 2 mol sobre, y vamos a poner decímetro cúbico. Y por último, todo eso multiplicado por 10 a la menos 4 decímetro cuadrado. Fíjate, decímetro por decímetro cuadrado, decímetro cúbico. Se me va con el decímetro cúbico. El centímetro se me va con el centímetro. Por lo tanto, el flujo me va a terminar quedando en mol sobre segundos. O sea, que esto va a ser igual a 10 a la menos 6 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 4 va a ser 10 a la menos 12. Acá tenés un 10 a la menos 1, o sea, 10 a la menos 13. Esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 13 mol sobre segundos. Y ese es el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Dice, un tanque cerrado contiene 0,6 moles de nitrógeno 2, 0,6 moles de nitrógeno 2, este es el número 5, 0,6 mol de nitrógeno 2. Tenemos 0,46 moles, 0,46 mol de oxígeno 2. Tenemos 1,02 mol de dióxido de carbono. Y me dice, si la presión total de la mezcla es 60.795 pascales, 60.795 pascales es la presión total, calcula la fracción molar, la presión parcial del dióxido de carbono. Presión parcial del dióxido de carbono. Bueno, nuevamente, sumamos los moles. Acá tengo 0,6 más 0,46 es 1,06. 1,06 más 1,02 es 2,08 mol de totales. Como me pide la presión parcial del dióxido de carbono, lo que voy a sacar va a ser la fracción molar solamente del dióxido de carbono, es decir, 1,02 mol dividido 2,08 mol. Y esto me daría 1,02 dividido 2,08, esto sería 0,490. 0,490. Recordad que la fracción molar lo que representa es el porcentaje que tenés de ese gas en toda la mezcla. Y la presión parcial también representa un porcentaje de las presiones en la presión total. Entonces, esto va a ser igual a 0,490, o sea, 49%, multiplicado por 60.795 pascales. Y esto nos va a dar por 60.795, 29.812. 29.812 pascales. Y ahí tenemos el resultado del ejercicio número 5. Vamos al 6. Número 6. El número 6 dice, calcular la concentración externa de urea, sabiendo que el flujo-influjo de la misma a través de la membrana de 7 micrómetros de espesor es de 2 por 10 a la menos 10 moles sobre centímetro cuadrado
segundos. Coeficiente de difusión 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundos. La concentración interna de la urea son 200 milimolar. Bueno, vamos a arrancar un poquitito con todos los datos. Para que voy a borrar. Entonces, me dice que el espesor es 7 micrómetros. Ahora vamos a ver qué es eso. Fíjate que tenés moles sobre centímetro cuadrado sobre segundos. O sea, en pocas palabras, lo que te está hablando es de la densidad de flujo. Porque si fuera flujo, solamente tendrías que tener moles sobre segundo. O sea, 2 por 10 a la menos 10, 2 por 10 a la menos 10 moles sobre centímetro cuadrado por segundo. Y tenemos la densidad. Eso debe ser el flujo-influjo. Coeficiente de difusión, 5 por 10. El coeficiente de difusión es 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundos. Y por último, la concentración interna me dice que son 200 milimolar. Bien, nos pide la concentración externa. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que entender es que un micrómetro es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 6 metros. Lo voy a multiplicar por 100 centímetros, ¿por qué? Porque tengo todos centímetros, que va a ser 1 metro. O sea que esto va a ser 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Metro con metro se me va. Luego, yo voy a sacar primero la concentración, la diferencia de concentración. O sea, yo sé que el flujo, según la ley de Fick, es igual a la densidad de flujo, perdón, es igual al coeficiente de difusión por la diferencia de concentración dividido el espesor o la longitud. Es decir, 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundos, lo voy a multiplicar por la diferencia de concentración, y todo eso va a ser dividido 1 por 10 a la menos 4 centímetros, y todo eso me tiene que dar 2 por 10 a la menos 10 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Voy a pasar el 1 por 10 a la menos 4 multiplicando y el 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundo dividiendo. O sea que delta C va a ser igual a 2 por 10 a la menos 10 mol, recordá, centímetro cuadrado por segundo. Lo multiplico por 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Y lo divido por 5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundos. Entonces, fíjate, este cuadrado con el centímetro se te va. Este segundo con este segundo se te va. ¿Y qué te va a quedar? Mol sobre centímetro cúbico. O sea, delta C va a ser igual a 2 por 1, 2. Dividido 5, 2 dividido 5 me da 0,4. 0,4. Ahora, potencia de igual base, que se multiplican, se suman los exponentes, o sea, menos 14. Y si se divide, se suma el exponente, se resta el exponente. Por lo tanto,
menos 14 más 10 me va a dar por 10 a la menos 4 mol sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser, esto que tengo acá, va a terminar siendo 0,2 molar. 0,2 molar. Y recordá de que yo tengo que multiplicarlo por, a ver, 1000 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos van a ser 1 litro. Vamos a pasar todo esto a molaridad. O sea que esto me va a terminar dando 0,4 por 10, 0,4 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1000. Esto me da 0,04 molar, porque mol sobre litro es molaridad. Por lo tanto, la diferencia de concentración va a ser igual a 0,2 molar menos 0,04 molar, es decir, 0,16 molar. Ese es el ejercicio número 5 o 6, ya no me acuerdo de qué número era. Vamos al siguiente. Una solución acuosa de cloruro de sodio es colocada en un osmómetro. Este es el ejercicio 7. Ejercicio número 7 dice: una solución de cloruro de sodio es colocada en un osmómetro enfrentada a una solución de glucosa contenida en un recipiente. Calcular la diferencia de 2 molaridades sabiendo que la altura alcanzada es 0,10 metros, la temperatura es 32 grados centígrados y la densidad de la solución es 1,1 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, tenemos la altura, que es 0,10 metros, la temperatura, 32 grados centígrados más 273, nos va a dar 315 Kelvin. A ver, no, 305 Kelvin. 305 Kelvin. Sí, 305 Kelvin. Bien. La densidad de la solución es igual a 1,1 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos está pidiendo calcular la diferencia de concentración. Bien. Vamos a pasar la densidad del líquido, lo vamos a multiplicar por 1000, y esto nos va a dar 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Luego, sabemos que la presión osmótica va a ser igual a la presión hidrostática. La osmolaridad multiplicado por R por la temperatura va a ser igual a la densidad del líquido por G por la altura de la columna. Entonces, la osmolaridad
va a ser igual a la densidad del líquido por G por la altura dividido R por T. Reemplazo y tengo 1100 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por G, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura, que es 0,10 metros, y todo esto dividido 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Y además tengo la temperatura, que son 305 Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va. A ver, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. A ver, este metro con esto se me va y me queda metro cuadrado. Luego, litro. Ahora, pues me estoy olvidando de algo. Temperatura, densidad del líquido, kilogramo por metro cúbico, metro sobre segundo al cuadrado y metro. Ah, por eso me da mal. Lo que tenemos que hacer primero, me olvidé, es usar no esta. La que vamos a tener que usar es esta. ¿Por qué? Acá tenemos Newton. Vamos a tener que usar 8,314 Joule sobre Kelvin por mol. Y recordad de que Joule es Newton por metro. O sea, muy pocas palabras. Tendríamos 1100 Newton, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 10, multiplicado por 0,1, que ya le quité el metro. Abajo me quedaría metro cuadrado multiplicado por 305, el Kelvin lo voy a simplificar, multiplicado por 8,314 Joule sobre, o sea, Newton por metro sobre mol. Newton, con Newton se me va. Y esto me quedaría mol sobre metro cúbico, lo que me va a dar. Lo voy a pasar después a litros. Entonces, tenemos 1100 por 10 son 11.000. Por 0,1, 1100. 1100 dividido 305 por 8.314. 0,0433 o 34 mol sobre metro cúbico. Lo voy a multiplicar por, lo voy a dividir un metro cúbico por 1000 litros, esto dividido 1000, y nos va a dar 4,33 por 10 a la menos 4 mol sobre litros, y como es osmolaridad, vamos a tener 4,33 por 10 a la menos 4 osmolaridad o mol sobre osmol. Porque recordad que esto que tengo acá es molaridad. Bien, vamos al último ejercicio.
que sería el siguiente, el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Calcule la presión osmótica a 20 grados centígrados de una solución de iodouro de calcio. Acá aparece lo que te había dicho de disociación de iodouro de calcio. Calcule la presión osmótica a 20 grados centígrados, que es la temperatura de iodouro de calcio. Iodouro de calcio, 0,6 molar. 0,6 molar. Considere que el compuesto se disocia totalmente. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es decir que si yo esto lo pongo en agua, se me va a formar el ion calcio más el iodouro. Como esto tiene número de oxidación más 2, esto va a ser 2 cargas positivas y voy a tener 2 cargas negativas. Pero vos lo que vas a tener en cuenta va a ser esto y esto. No vas a tener en cuenta el 2 del yodo. Por lo tanto, el I va a ser igual a 3. Por lo tanto, a esto lo vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar 1,8 osmolar. La temperatura va a ser 293 Kelvin. Entonces, el coeficiente de viscosidad, la presión osmótica, va a ser igual a 1,8 mol sobre litros multiplicado por 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol multiplicado por 293 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, litro con litro se va, mol con mol se va, y nos da la presión osmótica que va a ser 1,8 por 0,082 por 293. 43,24. 43,24 atmósferas. Bien, espero que te haya servido. Nos vemos mañana y bueno, nos quedarían los 4 ejercicios, esos que son tienen que ver con soluciones. Hay uno en especial que voy a hacerlo con vos mañana para que veas cómo se realiza. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao.